Hola bachateros, bienvenidos a un nuevo tutorial de nuestra serie Bachata para principiantes. Soy Carlos, profesor de la Escuela de Baile Deberías Estar Bailando. Lo prometido es deuda y en el tutorial anterior, el número 4, en el que Claudia os enseñó cómo mover la cadera durante el básico de la bachata, yo os prometí hacer un tutorial sobre la cadera para vosotros, chicos. No te va a servir de nada, no vas a conseguir distraerme. ¿No? ¿Seguro? ¡Mierda! Aunque este vídeo va a ser similar al de Claudia, es muy importante que cambie el comunicador. Que sea yo el que me dirija a vosotros, por una sencilla razón. Cuando vemos un vídeo de una pareja bailando, los hombres siempre observamos al hombre y las mujeres a la mujer. Buscamos la conexión con nuestro mismo género a la hora de aprender a bailar. Por eso estoy aquí, preparado para mover la cadera, ¿y vosotros? Los hombres no solemos prestarle atención al movimiento de nuestra cadera. No nos resulta imprescindible para bailar y lo vemos como algo propio de la mujer. Además, en algunos casos nos cuesta la vida aprender a liberar y mover la cadera. Yo era un palo tieso. Pero gracias a un poco de ayuda externa, conseguí ablandarme. Si alguno de vosotros necesita ayuda, tal vez tú. Pero es muy importante también para nosotros, así que para entenderlo perfectamente estructuraremos el tutorial igual que hizo Claudia, en 3 partes: el balanceo natural de la cadera, el golpe de cadera y el movimiento completo de la cadera en el paso básico. Y si no queréis utilizar ayuda externa, podéis ver nuestro tutorial de disociación corporal sobre la cadera. Lo tenéis aquí arriba. Evita dolores no deseados. Primero, el balanceo natural de la cadera. Debéis entender que para liberar y mover la cadera es fundamental la flexión de las piernas y que la cadera por sí sola ya se mueve al realizar los pasos del básico, ya sea el básico lateral, de esta manera, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, o el básico en el sitio, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Aunque no sea mucho, sí se mueve de forma natural. Y si ya somos capaces de mover la cadera, podemos acentuar ese balanceo, consiguiendo que el movimiento sea mucho más atractivo. Os lo muestro. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. El golpe de cadera, de eso quiero que hablemos ahora. Para realizar el golpe de cadera necesitamos prepararnos, tener las piernas flexionadas y una de ellas en punta. Flexiono las piernas, apoyo el peso sobre derecha y preparo la izquierda en punta. Ahora trato de mover la cadera de derecha a izquierda y volver a derecha, controlando que sea desde el máximo de mi derecha hasta la izquierda. Así, golpe, 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 golpe. Del mismo modo apoyamos el peso sobre izquierda y preparamos la derecha en punta. Y trato de mover la cadera de izquierda a derecha y volver a izquierda, sin olvidarnos de la flexión de las piernas. Así, golpe, 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 golpe. Recordad, del máximo de mi izquierda hasta mi derecha. Es muy importante que entendáis que yo no hago fuerza con la pierna para mover la cadera, el movimiento sale de mi cadera. Y también quiero aclarar que el hecho de preparar el pie en punta no es para mover la cadera, sino porque es lo que necesitamos hacer durante el básico de bachata. Por último, uniremos el golpe de cadera al paso básico para conseguir el movimiento completo de la cadera. Lo que haremos es sustituir el cuarto y octavo pasos del básico por el golpe de cadera. De esta manera: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aunque no es exactamente una sustitución, más bien es una preparación. Anticipo los pasos cuarto y octavo para estar bien preparado y que sea el golpe de cadera el 4 y el 8. Os lo muestro contando. 1, 2, 3 y preparo cadera 4, 5, 6, 7 y preparo cadera 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. ¿Lo entendéis? Será lo mismo en el básico en el sitio, con la diferencia que no necesitamos juntar las piernas, pero sí prepararlas. Mirad. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. 1, 2, 3 y 4, 5, 6, 7 y 8. Aquí va un detalle importante. Mi consejo es que a pesar de saber mover la cadera, los hombres no debemos moverla en todo momento, ya que es un movimiento de marcado carácter femenino, pero sí de vez en cuando para adornar nuestro paso básico y demostrar nuestra capacidad y el control al bailar. Esto es todo. Ahora pondré la base rítmica de la bachata para mostraros el movimiento de la cadera con música, pero antes, si os ha gustado el tutorial de hoy, un like es la forma más sencilla de demostrarlo. Y tú, si todavía no te has suscrito al canal, ¿a qué esperas para formar parte de esta increíble comunidad? ¡Ah, se me olvidaba!
Sabemos que queréis iros de vacaciones, que queréis disfrutar de un merecido descanso, así que por nosotros no os preocupéis, os esperamos aquí preparados para empezar la nueva temporada en septiembre. Disfrutad, bailad, porque bailar te cambiará la vida. Deberías estar bailando. Nos vemos en un próximo tutorial. Un abrazo. Básico lateral. Básico en el sitio. Básico lateral. Y básico en el sitio.